¿Qué tal? ¿Cómo está? Es ministro, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Un gusto. Bueno, hay un retraso en lo que es la entrega de las tablets, ¿no? Que se va a prolongar hasta el día 7 de abril debido al paro de los transportistas, según el presidente en transición, Francisco Sagasti. Pero, a ver, no hay aviones, no hay helicópteros. Es una pregunta que yo me hago. ¿No hay otro mecanismo para llevar las tablets, ministro? Mira, veamos rápidamente la historia de estas famosas tablets. Sí. El expresidente Vizcarra dijo con el Ministerio de Educación que se iban a entregar 1.056.000 tablets en julio. Después dijeron en octubre, después en diciembre. Y ya la nueva gestión ministerial del doctor Ricardo Cuenca ha dicho que máximo el 31 de marzo, o sea, dentro de algunos días, las tablets iban a estar distribuidas, equipadas y funcionando en los lugares donde están los beneficiarios. Claro. Que son, si mal no recuerdo, 961.000 alumnos de ámbitos rurales y de extrema pobreza y cerca de 90.000 tablets para maestros. Ahora no se está hablando de que se comenzarán a utilizar el 30 de marzo, sino que el 30 de marzo, después del 30 de marzo, se estarían distribuyendo. Claro. Por otro lado, yo he escuchado en algún momento decir a comienzos de hace unos 10 días que el 60% ya estaba en el Perú y que faltaba el 40%. Exacto. En fin, lo cierto es que yo veo un poco dificultoso que el 30 de marzo estén las tabletas con conectividad eléctrica, conectividad a internet y con los maestros preparados para que sean usados en la educación a distancia. Sí, pero el tema está pues también, es ministro, que lamentablemente no hay esa cantidad de tablets y lo que es la conexión también a internet falla muchas veces o no hay en esos lugares, ¿no? A donde se llevarían o se llevan o se entregan las tablets. Entonces, ¿de qué serviría, no? Bueno, han ofrecido 565.482 planes de datos y han ofrecido cerca de 205.000 cargadores, lo cual ayudaría en los ámbitos rurales donde no hay electricidad y conectividad, esto se pueda arreglar. Por eso es que en estos temas hay que trabajar sabiendo que la gestión es muy complicada. Y lo dijimos desde un primer momento, esto puede estar listo recién para comenzar el próximo año. Ojalá que así sea. Pero además hay un tema que quiero comentarte. Sí. En el Perú se dice que las clases han comenzado el 15 de marzo. ¿Es así? Sí, las clases por web van a comenzar el 5 de abril y las clases por radio y televisión el 19 de abril. ¿Con qué están estudiando los alumnos? Yo hoy he escrito un artículo donde hago esa pregunta. Yo creo que en la práctica, en los colegios públicos, no han comenzado las clases de aprendo en casa. Claro. Ese es un tema también, ¿no? Porque se está retrasando realmente el reinicio de las clases y esto obviamente está trayendo muchas consecuencias porque sería otro año perdido prácticamente. Y no sé a su juicio, pero yo creo que las clases presenciales no se van a llevar a cabo este año por la situación en la que nos encontramos, ¿no? O sea, se está hablando de otras olas, no tenemos las vacunas, los maestros no son vacunados aún, el personal que labora muchas veces en los colegios tampoco. Entonces, ¿cuál es ese plan B que debería de tener presente el próximo gobernante? Bueno, yo creo que primero permíteme contestar tu primera pregunta. Sí. El año pasado teníamos que ser comprensivos que el Estado no podía brindar una educación virtual porque los hogares peruanos no tenían
computadores suficientes y mucho menos conectividad. En ambos no se superaba el 35%. Entonces el esfuerzo de Aprendo en Casa hubo que valorarlo y apoyarlo. Pero este año ya no. Este año tiene que ser mucho mejor. Claro, mejorar. Que los aprendizajes se afectaron. Claro. Y ahora los aprendizajes hay que mejorarlos. Con respecto a tu segunda pregunta, sí, hace varios meses que venimos diciendo que tal como está la pandemia, yo particularmente creo, ojalá me equivoque, que antes de agosto no van a poder regresar los 8.200.000 alumnos de la escuela básica, inicial, primaria y secundaria, a la educación presencial. Ojalá se pudiera, porque la escuela y la educación presencial es irreemplazable. Por lo tanto, hay que trabajar duro para que de aquí a julio los chicos reciban una buena educación a distancia. Claro. Y ir preparando las condiciones para que a partir de agosto, ojalá se pueda, comience la presencialidad. Así es. A veces a mí me llama mucho la atención cuando escucho a algunos padres de familia que por no tener a los chicos en la casa, porque según ellos dicen fastidia mucho, que ya abran los colegios y que de una vez los manden así nomás y que vayan a estudiar. Eso está muy mal realmente, ¿no? Eso habla mucho de la falta de los valores que hoy por hoy existe desde el hogar y que se han perdido, obviamente. Entonces, esto está trayendo también problemas dentro de la casa y el niño tampoco se está pudiendo, no está logrando concentrarse en sus estudios, ¿no? O sea, claro, sobre todo en los ámbitos rurales, donde los chicos no pueden conectarse. Se habla de que más de 300.000 alumnos han desertado del sistema educativo. Los alumnos no desertan, no abandonan, es el Estado el que no le da las oportunidades para estudiar, así es lo que ha ocurrido el año pasado. Claro. Por eso es que en algunos ámbitos rurales sí se podría hacer clases semipresenciales, digamos, a partir de abril. Pero para poder desarrollar la educación presencial en toda su magnitud, lo primero es que hay que vacunar a los maestros. Sí, sí. ¿Y sabe cuántos maestros son? Son 370 en la escuela pública, 160.000 en la escuela privada, ¿no? Claro. Ahí dan más de 500.000, y tienen los trabajadores administrativos de los colegios, el personal de mantenimiento de colegios públicos y privados. O sea, estamos hablando de 500.000 más 700.000 como mínimo, aprox. Claro. Ahora, a lo que yo voy es, si se quiere regresar, por ejemplo, a clases semipresenciales en abril, me parece que no debería de ser de una forma discriminatoria, ¿no? Que solamente algunos y otros no, sino me parece a mí que una vez que ya hayan vacunado a los maestros, se pueda uniformizar y puedan regresar todos a clases. O sea, porque ese tema de, no sé, ¿usted qué piensa, no? Semipresencial, solamente algunos y otros no, es como que crea un poco de división también, ¿no? Genera también, no genera exacto. El tema es así, mira, si los maestros están vacunados, los trabajadores administrativos, los auxiliares, los psicólogos de la educación pública y privada, y tenemos un ámbito territorial donde no hay contagios, no hay muertos, los profesores se quedan en la comunidad, los colegios de los ámbitos rurales no tienen más, tienen 30, 40, 50, máximo 70 alumnos, porque son escuelas multigrado. Ahí se podría iniciar, porque va a favorecer a toda la comunidad de ese centro poblado. Pero acá en Lima, en las ciudades metropolitanas,
yo veo bien difícil hacer que algunas escuelas comiencen con la semipresencialidad, que también es muy complicado, o con la presencialidad. Entonces, en este marco, yo lo que recomiendo es hacer una buena educación a distancia hasta julio como mínimo. 2, vacunar a los maestros. 3, mejorar las condiciones de salubridad de 54.000 locales escolares que están prácticamente abandonados. Y por último, hay que delimitar la zona para ver si, desde el punto de vista de la salubridad y la epidemia, puede ser viable que se pueda comenzar. Pero claro, en los ámbitos urbanos, eso va a ser muy difícil, sí, que unos alumnos vayan y otros no. Ahora, desde ya también se está dejando de lado, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que se les realizaban antes a los maestros, ¿no? Estas pruebas para ver cómo ellos estaban o cómo se encontraban también para poder desarrollarse frente a los alumnos. Entonces, hay todo un problema, un panorama bastante complejo, pero obviamente que el próximo gobierno va a tener que agarrar las riendas y tomar decisiones importantes, ¿no? Porque hasta para los maestros es muy difícil dar las clases a distancia, cuando las aulas son con muchos alumnos. El año pasado no hubo concurso de nombramiento, por ejemplo. No hubo concurso de ascensos. Este año sí se ha convocado. Ajá. Y espero que se realicen, porque eso ayuda al fortalecimiento de la profesión docente. Así es. Pero creo también que quienes postulan a gobernar el país se fijen que el tema de la calidad y la igualdad de oportunidades para todos pasa primero por aumentar el presupuesto, luego por fortalecer la carrera pública magisterial, luego por declarar en emergencia la infraestructura, pasa por equipar tecnológicamente a los colegios, pasa por elaborar textos. Exacto. Que desde el 2015 no se hace, en una política integral para formar alumnos saludables, alumnos buenos ciudadanos y alumnos productivos. Así es. Y ahora, para los próximos años, ¿usted considera que la educación cívica debería de retornar, por ejemplo, como curso a los colegios? Te voy a contar una anécdota cuando era viceministro. Muchas autoridades, presidente del Poder Judicial, de la Fiscalía del Perú, comandantes generales de las Fuerzas Armadas, creían que no había educación física, cívica. Sí hay. En primaria hay un área que se llama personal social, donde el civismo está presente desde primero de primaria hasta sexto de secundaria, y en inicial en 3, 4 y 5 años. Y en secundaria, desde el 2009, nosotros generamos el área de formación ciudadana y cívica. Actualmente se llama Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Sí hay. Okay. Lo que pasa es que el concepto de civismo es un tipo de ciudadanía, porque hay otros tipos de ciudadanía. Claro, sería la ciudadanía ambiental, sí, seguridad en las vías. Obviamente eso ocupa un espectro mucho más grande. Muchas gracias, ministro, a seguirnos cuidando, pues, ¿no? Un abrazo. De igual manera. Muchas gracias. Y esta vez no postulado, veo. No, yo estoy feliz haciendo mi periodismo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias por la oportunidad. Un abrazo grande.